de algo un poco más específico en relación al síntoma del psicoanálisis, y cuando hablamos de algo específico del psicoanálisis nos estamos refiriendo indudablemente a la transferencia, que es como lo específico, digamos, en relación al psicoanálisis, y vamos a ver cómo se articula esta cuestión del síntoma con la transferencia y con el deseo del analista. Para ello vamos a hacer un breve recorrido por algunos puntos que conviene refrescar para poder entender cómo es, de qué se trata el deseo del analista en el dispositivo psicoanalítico, y voy a recurrir al grafo del deseo, que nos viene bien para explicar algunas de estas cuestiones. Esto ya lo he dicho varias veces en estos encuentros, pero bueno, por más que siempre conviene volver a repetir cosas que tienen dificultad y que aparte nos sirven para enfocar como distintas cuestiones, nos sirven como instrumento, digamos, para entender algunas cuestiones que son difíciles. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de la cadena significante y dijimos que cuando hablamos de significante decimos siempre al menos dos, ¿no? Siempre es necesario por lo menos dos para hablar de significante, porque no hay ningún significante que se represente a sí mismo. Siempre necesito dos para hablar de esa categoría, lo que es distinto del signo, ¿no? Cuando hablamos de signo, decimos el signo es lo que representa algo para alguien. Por ejemplo, disculpen, estoy también un poco afectada. Por ejemplo, si decimos semáforo rojo, eso es una cosa indudable, es un signo. Lo entendemos y no tiene deslizamiento. Ahora, si yo digo la palabra semáforo, por ejemplo, ya no sé si estoy hablando del semáforo o de qué estoy hablando. Puedo estar hablando, por ejemplo, de un juego que hacen los adolescentes en los asaltos, ¿no? Creo que todavía se usa jugar al semáforo, no sé. Entonces, bueno, decíamos, el significante por estructura está encadenado. Esta es la cadena significante, ¿no? Acá tenemos S1, S2, Sn, digamos. Al hablar, cuando eso habla, dice Lacan, se produce como esta especie de gancho, en donde me encuentro con la cadena significante en el lugar del otro. También en algún momento Lacan puso acá el lugar del código, pero después dijo, no es un código, porque un código implica que un elemento corresponde con otro unívocamente, y eso no es lo que pasa con los significantes. Es mejor decirle el tesoro de los significantes, es decir, el lugar de donde yo extraigo los significantes está acá, pero lo que yo digo acá, lo entiendo acá. ¿Se acuerdan cuando decíamos el ejemplo de libertad, ¿no? Hay 300 personas en libertad, hay 500. La palabra libertad, cuando la digo, si no digo 500, no sé lo que quiere decir libertad. Es decir, la palabra 500 me resignifica la palabra libertad. Por eso siempre va para atrás. Siempre es retroactivo. En este lugar, entonces, es desde donde yo voy a recibir mi mensaje en forma invertida, Lacan escribe significado del otro. También en algún momento puso acá mensaje, ¿no? Esta cadena, entonces, que es la cadena metonímica, en sí misma no me sirve para nada, sino es que hablo, produzco como, digamos, un corte aquí y lo entiendo acá. Siempre el significado me viene desde otro lugar, no desde el lugar donde estoy hablando. Por eso se dice que uno no es dueño de lo que dice Lacan, ¿no? Es decir, uno habla y en sí supone que sabe lo que dice, pero le retorna del otro lo que está diciendo.
Entonces, si decíamos en otras reuniones que el síntoma tiene un significado, que tiene como una función de mensaje a ser leído, que puede ser descifrado, tenemos que pensar que el lugar del síntoma es este, ¿no? Desde donde yo puedo decir que el síntoma tiene un significado. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, a diferencia de la medicina o de otras disciplinas, el síntoma al síntoma se le supone un sentido, ¿no? Cuando hablamos de sentido estamos hablando de ese lugar. ¿Qué pasa si el analista se coloca en este lugar, dándole sentido al síntoma? Entonces yo voy y digo, por ejemplo, bueno, me duele la cabeza todos los días a tal hora. Bueno, entonces el analista se coloca interpretándome, dándole sentido a lo que me pasa. Por ejemplo, bueno, usted le duele la cabeza porque está nervioso, por ejemplo, ¿no? O porque ha sufrido una situación de estrés, etc. Si el analista se quedara en este lugar, lo que haría es darle sentido al síntoma, con lo cual el síntoma engordaría de sentido, ¿sí? Proliferaría mucho más, porque en sí, si dijimos que el síntoma tiene un sentido, mientras más sentido le doy, más síntoma tengo, ¿no? Cosa contraria a lo que se hace normalmente en análisis, que es justamente vaciar de sentido el síntoma. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, resumiendo esto, en el mensaje las significaciones del otro. Esto parece muy complicado, pero en realidad no lo es, porque vieron que normalmente pasa esto. Cuando uno habla, supone que le habla al semejante, pero siempre que se habla se está dirigiendo como a una otredad, digamos, de donde me retorna lo que digo. Porque, por ejemplo, si yo digo una cosa y el otro me malentiende, o me hace una pregunta distinta de la que yo espero, me doy cuenta que lo que dije es distinto de lo que yo pensaba que decía. Eso quiere decir que me retorna del otro, mi propio mensaje. Cuando el otro me pone cara rara, ¿no? Que no me entendió, o que me entendió algo distinto, o me entendió, por ejemplo, vamos a suponer, a veces uno quiere decir algo bien y le sale como con mala intención, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, no, pero no me malinterpretes, que no te quise decir, ¿no? En realidad, esto pasa muchas veces, porque uno quiere decir algo pensando que va a decir una cosa que va a quedar bien, y con la cara misma del otro, o con lo que el otro dice, me retorna que lo que dije no estaba bien dicho. Es decir, así como en ese caso no coincide eso, otras veces sí coincide. Entonces yo cuento algo y el otro me entendió, ¿no? Y con eso de que me entiende o me responde, me está afirmando que lo que dije significa lo que yo supongo que dije, por ejemplo. Es decir, siempre eso viene del otro. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué esto a veces presenta una vacilación, digamos, que es lo que tenemos que aprovechar los analistas, ¿no? Si cuando yo digo, hablo y digo alguna cosa, y eso que digo generalmente no coincide exactamente con lo que quería decir, porque normalmente lo que pasa es o que digo de más, o que digo de menos, o que dije algo distinto de lo que quería decir, entonces vuelvo a decir y me vuelvo a explicar y sigo hablando, ¿buscando qué? Buscando que del otro me retorne lo que yo quería decir, ¿no? Es decir, es de alguna manera una demanda. Siempre que hablo, estoy demandando del lado del otro cierta garantía de que lo que estoy diciendo apunta a una verdad. Entonces, si cada vez que hablo yo me dirijo al otro y de ese otro espero cierta garantía de que lo que digo tiene que ver con una verdad, tengo un problema, que es, a ese otro, ¿quién lo garantiza? Si yo le estoy pidiendo al otro que me garantice lo que digo, ¿y a él quién lo garantiza? Ahí
ahí es donde se despliega el otro piso del grafo. En principio Lacan dibuja así, como un gancho también. Me dice, bueno, si cuando me dirijo acá, el mensaje que me retorna, digamos, sin plena garantía, entonces, ¿a dónde me dirijo? Me dirijo a otra dimensión en donde buscar esa garantía. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro en la búsqueda de ese significante que me garantice, me encuentro con que al otro le falta un significante. Es decir, que no hay ningún significante que garantice al otro. Otro modo de decir esto es no hay otro del otro. O no hay metalenguaje. ¿Por qué no hay otro del otro? Porque si al otro hubiera un otro que lo garantiza, a ese otro tendría que haber otro que lo garantice, y otro, y otro, ¿sí? Quiere decir que hay un punto en donde eso tiene que parar simplemente en ese agujero, porque si no, no terminó nunca más. Entonces, vuelvo a repetir, cuando el sujeto se pregunte por la garantía del otro, con lo que se va a encontrar es con que hay un significante que le falta al otro. Esto ya lo hablamos el encuentro pasado. Si en el otro existen todos los significantes, o mejor dicho, todos los significantes que existen están en el otro, hay uno que falta. Ese que falta es el significante que significaría al sujeto. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, tenemos al menos dos, ¿no? S1 y S2. Si S2 es lo que no es S1, esto sigue infinitamente. S2 representa a todos los otros, ¿no? S3, S4, Sn, digamos. Por eso la cadena, digamos, va para allá, es una manera de decir, no es que vaya para ningún lado. Quiere decir continúa, ¿no? Por más que yo la corto en algún punto. Entre S1 y S2 hay un vacío. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí. No hay modo de pasar del 1 al 2. Ese vacío es el lugar del sujeto. Por eso se dice, el sujeto está entre significantes. Es lo que un significante representa para otro significante. Decir esto y decir que al otro le falta un significante es lo mismo. Quiere decir, esta falta de significante que se escribe acá, digamos, como agujero, está contado en el otro como el lugar del sujeto. Es decir, en el otro están todos los significantes y además está contado como falta de significante el sujeto. Por eso cuando se dice significante que le falta al otro, no nos estamos refiriendo a un significante que falta y estaría en otra parte. Nos estamos refiriendo a la falta en el significante, que no es lo mismo. Quiero decir con esto que la falta en el significante, la falta en el otro, es heterogénea al otro, ¿sí? Si en el otro están todos los significantes, también está incluida la falta que es de otra especie que el significante. Es heterogénea con los significantes. Como consecuencia de esto tenemos que el otro es inconsistente. Inconsistente implica justamente esto, implica que contiene algo que es heterogéneo a sí mismo. También lo podemos llamar goce. Ese punto que, a pesar de ser, digamos, producido por el significante, no es de la especie del significante. Acá Lacan pone la pulsión porque al abrirse esta otra dimensión, que en realidad para entendernos podríamos llamar cadena,
acá estaría la cadena del enunciado y acá la cadena de la enunciación. En sí no es una cadena, porque si estamos diciendo que tiene que ver con algo que no es de la especie significante no lo sería, pero bueno, para entendernos podríamos decir, lo tenemos que pensar no sin pasar por la sexualidad. Acá pone castración, pone varias cosas, pero lo que nos interesa de este cuadro es, entonces, volviendo a lo que dijimos antes, si el analista se coloca acá, en el lugar de dar sentido al síntoma, lo que va a ocurrir es que se va a mover en estas direcciones, digamos. Acá ponemos el yo, el moi, y acá el ideal, ¿no? Entre el yo y el ideal. Si ocurre otra cosa, es decir, si se empieza a incluir algo del orden de la falta, eso inmediatamente va a abrir otra dimensión que es justamente la dimensión del deseo. En tanto, como no hay ningún significante que garantice al otro, ni tampoco al sujeto, es decir, ningún significante es idéntico a sí mismo, cuando hablo y cuando espero este significado, en realidad no sé lo que digo. Entonces me pregunto, ¿qué digo? Y busco y espero del otro el significante que me complete. ¿Con qué me encuentro? Con que ese significante falta. Eso se llama deseo del otro. Que el otro incluya esa falta es lo que se llama deseo del otro. Y es la razón de que haya lugar subjetivo. El año pasado, no sé si algunos estuvieron, creo que sí, hablábamos del deseo del otro, ¿no? En relación a la angustia. Bueno, hay muchos modos de pensar el deseo del otro. Como lo estamos pensando hoy, lo estamos pensando casi, les diría, como una operatoria matemática. Es decir, si hay algo que falta y eso que falta es en sí mismo una falta, no es que falta algo que está en otra parte, y se pone a jugar esa falta, entonces eso permite, da la posibilidad subjetiva, da la posibilidad de existencia del sujeto, de existencia o aparición del sujeto, por medio del deseo del otro. Por eso se dice el deseo es el deseo del otro, porque el deseo del sujeto tiene lugar ahí, en el deseo del otro. Una cosa muy importante que, bueno, algo habíamos dicho cuando dijimos, bueno, Lacan siempre juega con con estas ambivalencias, ¿no? De deseo del otro, no se sabe si el deseado es el otro, si lo que se desea es el otro. Bueno, cuando hablamos de la posibilidad subjetiva, cuando hablamos de que esta falta es constitutiva del sujeto, estamos diciendo que el deseo del otro tiene lugar de objeto. Es decir, lo deseable es ser deseado por el otro. Sin eso no hay posibilidad subjetiva. Para que haya un sujeto es necesario que haya un deseo, lo digo más claramente. Si no, no hay posibilidad subjetiva. ¿Qué otra opción entonces le queda al analista si no quiere quedar entrampado en la cuestión narcisística, ¿no? Entre el significado que daría consistencia al yo y que cordaría al síntoma, digamos? La otra opción que le queda al analista, entonces, es poner en juego su deseo. ¿Cómo pone en juego su deseo? Lo pone de modo que, vaciado de su deseo subjetivo, lo pueda poner a jugar en tanto deseo del otro. Y entonces sea posible que se abra esta otra dimensión, que es la dimensión del deseo. ¿Se acuerdan que dijimos también que la lógica del síntoma es la lógica del equívoco? Capaz que por este lado también es un poco más fácil entenderlo. Si no hubiera equívoco, yo podría dar un sentido al síntoma y eso sería el sentido del síntoma, ¿no? Si justamente estoy diciendo que no hay
no hay todos los significantes, si el otro no está completo, entonces hay un punto que es el punto que llamamos de equívoco o de malentendido. Poner a jugar en acto ese malentendido, esa es la función del deseo del analista. Cuando me dirijo al otro a pedirle el significante que va a completar mi síntoma, lo que me voy a encontrar es con que ahí hay una falla, hay una falta. Poner a jugar esa falta, eso es el deseo, esa es la función del analista y la pone a jugar como deseo del analista, vaciado de su propio deseo. También podríamos decir, bueno, en la transferencia, si me dirijo al otro a esperar ese significante, lo que estoy esperando es, digamos que desde el saber se me responda, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que el lugar del síntoma es el lugar de un agujero en el saber? Eso lo dijimos la primera vez. Bueno, es otro de los modos de decir esto. Si ese agujero en el saber está jugado en el análisis, eso es lo que va a posibilitar la aparición, digamos, de la función del analista, ¿no? Como encarnando el lugar de la falta en el otro. Cuando Freud hablaba de que el analista quedaba incluido en el síntoma, ¿se acuerdan que decía, bueno, en la transferencia el analista queda incluido en el síntoma? Él decía el médico, pero evidentemente hablaba del analista, ¿no? Lo que decía Freud hacía pensar que el analista completaba de alguna manera el síntoma, ¿no? De alguna manera se podría decir que estaba en lo cierto, salvo que en realidad, en vez de pensarlo como completa el síntoma, creo que podríamos decirlo como que descompleta el síntoma, pero completándolo incluyendo la falta, ¿no? Es decir, la única manera de completar el síntoma en la transferencia sería que quede también incluida la falta. Y es el único punto en donde podría ponerse a trabajar algo del orden del goce. Porque si no, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que el síntoma se repite, es interpretado y seguimos así, digamos, infinitamente. Y queda intocado este punto, que es el punto de la castración, justamente, que ponemos de este lado mientras estemos en esta línea, ¿no? Me parece que el trabajo del analista justamente es moverse en estas direcciones. De aquí hasta aquí, digamos, y de aquí hasta aquí. No es que siempre se está acá. Porque, bueno, tampoco se puede desconocer que hay un plano que es yoico. Lo que sí podemos decir es que si esto no tiene movilidad, acá con el fantasma, ¿no? Recordemos que el fantasma está justamente para velar la falta en el otro, ¿no? Es el modo que tiene de responder al deseo del otro, el sujeto. Es su relación con el objeto. Siempre hablamos de objeto como objeto en falta, ¿no? Entonces, el único modo de que haya algún trabajo del fantasma saben que, bueno, depende en el momento de Lacan que hablemos, ¿no? Pero si hablamos de fantasma tenemos que pensar que el fin de análisis coincidiría con el atravesamiento del fantasma y no con la identificación al analista, que Lacan la escribe acá, ¿no? Es decir, si nos quedamos en este plano, ¿cuándo se terminaría el análisis? Se terminaría cuando, bueno, el sujeto se parece lo más posible al analista, digamos, que es lo que pasaba con los analistas post-freudianos, que, bueno, trataban de fortalecer el yo, ¿no? Una cierta educación, digamos, del paciente. Si se abre esta otra dimensión, repito, se abre la dimensión del deseo por vía de la pulsión, me voy a encontrar con que no tengo respuesta. Si no tengo respuesta, esa respuesta hace presente la falta en el otro y me reenvía a mi lugar subjetivo. ¿Cuál es mi lugar subjetivo? Siempre en relación a un objeto, el fantasma. ¿Se entiende ese recorrido?